Les doy la bienvenida a la asignatura Toxicología y Química Legal de la carrera de Bioquímica. Soy Patricia Noemí Quiroga, la profesora a cargo de esta materia. Antes de dar comienzo a la clase, vamos a recordar la ubicación de la asignatura Toxicología y Química Legal en el Plan de Estudios 2008 Modificatoria 2016 de la carrera de Bioquímica, los requisitos para cursar y para rendir. Así tenemos que para cursar la materia que está en el 10º cuatrimestre de la carrera, necesitan tener aprobados los finales de química analítica y química biológica. Y tienen que tener regulares los TP de química analítica instrumental y de farmacología. Ahora, si ustedes quieren rendir la materia o rendir los promocionales, tienen que tener aprobadas química analítica instrumental y farmacología. Al cronograma lo voy a presentar en dos transparencias. La primera es la que ustedes están viendo y les muestra que las actividades obligatorias presenciales son talleres, resoluciones de casos y trabajo práctico que se desarrollarán en el día y horario de cada comisión. Las clases teóricas son asincrónicas y dispondrán de ellas grabadas en el campus los lunes de cada semana. Todo comienza esta semana del 5 de agosto. También tienen clases de consulta que son presenciales en los días y horarios como se indican en este cronograma. El primer regulatorio se toma la semana del 16 de septiembre en cada comisión y es presencial. El primer parcial promocional será la semana del 23 de septiembre, el jueves 26 a las 18 horas y entran todos los temas de teóricos, incluidos los del lunes 16 de septiembre. Continuando con el cronograma, como pueden observar, se retoman las actividades obligatorias y las clases teóricas a partir del 30 de septiembre. Al segundo regulatorio se lo tomará la semana del 11 de noviembre, nuevamente en forma presencial y en cada comisión. El segundo parcial promocional será el jueves 21 de noviembre a las 18 horas y entran todos los temas teóricos desde el 30 de septiembre, incluidos los del lunes 11 de noviembre. Como ustedes saben, tienen dos instancias de recuperación de los regulatorios, la primera en la semana del 25 de noviembre y la segunda en la semana del 2 de diciembre, que se tomarán de forma virtual o presencial en cada comisión. Los temas a desarrollar en esta clase están en las unidades 1, 2, 5 y 6 del programa de Toxicología y Química Legal que tienen en el campus. Para iniciar nuestro recorrido por estos temas, comenzaremos recordando que la palabra toxicología etimológicamente significa ciencia de los venenos y que proviene de raíces griegas donde toxicón significa veneno y logos tratado o ciencia. Una forma más amplia de definir a la toxicología es decir que es la ciencia que estudia los efectos adversos o nocivos provocados por sustancias de diferentes orígenes sobre los organismos vivos, a la par que estudia los mecanismos por los cuales se producen esas alteraciones, los medios para contrarrestarlas, así como los medios para detectar, identificar y determinar a esas sustancias tóxicas y valorar y prevenir el riesgo
que representan. Los antecedentes históricos que se remontan a la antigüedad muestran que inicialmente los productos que podían ser causa de una intoxicación eran pocos y que se relacionaban con sustancias existentes en la naturaleza, como los venenos de origen animal y unos pocos de origen mineral. Pero las más importantes y numerosas eran algunas plantas o extractos de plantas que se utilizaban también con fines terapéuticos. Si ampliamos el recorrido en la historia, encontramos que existen descripciones bastante antiguas, como en la época paleolítica el uso de puntas de lanzas o flechas impregnadas con diferentes sustancias. En el siglo XVII a.C. se encuentra la documentación escrita más antigua acerca de medicamentos y venenos, el papiro de Ebers. Dioscórides, 40 años antes de Cristo, Dioscórides era el médico de Nerón, en su obra De Universa Medica hizo un interesante aporte toxicológico al discutir en su obra sobre venenos y antídotos, agrupándolos según su origen en vegetal, animal o mineral. Y en 1198, Maimónides, filósofo y médico, en su libro Los venenos y sus antídotos, aconseja cómo evitar las intoxicaciones y prescribe su tratamiento. Así llegamos al siglo XV, donde entre los autores de mayor interés destacan Teofrasto Bombast von Hohenheim, conocido como Paracelso, entre otros. A finales del siglo XVII, inicio del siglo XIX, se abre el camino que llevará a un aumento extraordinario en el número de productos tóxicos conocidos. Es fundamental en este periodo la introducción de una técnica de determinación del arsénico por James Marsh en 1836. También el descubrimiento de nuevas sustancias, empezando por el aislamiento de varios metales. Además, en este periodo encontramos a Matthew Orfila, considerado el padre de la toxicología. Y en la edad contemporánea, la Primera Guerra Mundial fue la guerra de los químicos. Se utilizaron por primera vez gases como el gas lacrimógeno, mostaza y gas fósgeno. Y en la Segunda Guerra Mundial, por la contaminación con sustancias químicas, es donde la preocupación de las consecuencias de las guerras en el medio ambiente despuntó cuando el ejército americano lanzó en agosto de 1945 las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero además es importante destacar que en esa época en Argentina encontramos al doctor Emilio Astolfi, considerado el padre de la toxicología en Latinoamérica. En los avances del conocimiento de la toxicología, también es importante tener en cuenta o mencionar los desastres tóxicos producidos en el mundo y en Argentina. Algunos de ellos son en 1953 en Japón, la enfermedad de Minamata, que produjo una parálisis sensoriomotora letal por metilmercurio procedente de desechos industriales acumulados en peces, principal alimento de esa población. En 1956, en Irak y Pakistán, se producen intoxicaciones masivas por el consumo de harinas procedentes de granos tratados con etilmercurio y acetato de metilmercurio como conservantes. En 1961, en Alemania y otros países europeos,
Nos encontramos con niños nacidos con malformaciones en las extremidades, conocida como focomelía, por el uso de talidomida, un hipnótico, ansiolítico y antiemético usado por las embarazadas en el primer trimestre de embarazo. En 1976, en Italia, el caso Seveso, más de 5.000 personas afectadas por un escape de tetraclorodibenzoparadioxina de una fábrica de productos farmacéuticos de triclorofenol. En 1980, en Buenos Aires, entre 7.000 y 10.000 casos de acrodinia entre lactantes expuestos a fenilmercurio, utilizado como antifúngico en lavanderías de pañales. En 1981, en España, tenemos el síndrome del aceite tóxico, producido por aceite de colza desnaturalizado con alinina, que estaba destinado para usos industriales y no domiciliarios. En 1992, en Argentina, se producen 25 muertes por el consumo de un tónico, el propóleo, que estaba contaminado con dietilenglicol, un alcohol de elevada toxicidad. Y en 2006, el último que mencionaremos, en Nicaragua, 1.000 intoxicaciones con 100 muertes como consecuencia del consumo de aguardiente con alto contenido de alcohol metílico. En los avances del conocimiento de la toxicología, es relevante tener en cuenta su relación con otras disciplinas y áreas o campos de especialización de la toxicología, como la mecanística, que estudia los mecanismos de acción de los efectos tóxicos en los organismos vivos, o la analítica, representada en el análisis químico, biológico, bioquímico, histológico, inmunológico, genotóxico, entre otros. Comprende entonces un conjunto de procesos los cuales ponen de manifiesto en una muestra determinada la presencia de sustancias consideradas tóxicas y capaces de producir efectos tóxicos. Estas muestras pueden ser de naturaleza biológica, sangre, orina, saliva, vísceras, leche, cabellos, etc., o puede ser de naturaleza no biológica, como medicamentos, preparados farmacéuticos, restos vegetales, alimentos, agua, tierra, entre otros. Y descriptiva, un área fundamental de la toxicología, conocida también como toxicología experimental, que determina las características tóxicas de las sustancias mediante ensayos experimentales, como por ejemplo, estudia la toxicidad aguda, crónica, identifica y cuantifica los efectos, establece parámetros como dosis, concentraciones tóxicas, concentraciones letales de las sustancias, utilizando modelos in vivo, in vitro u otro. Y con la información obtenida se puede realizar la evaluación y la estimación del riesgo o determinar la probabilidad y naturaleza de los efectos que pueden derivarse de la exposición a los xenobióticos. Cuando nos preguntamos qué relación existe entre tóxico y toxicidad, podemos remontarnos al siglo XV a Paracelso, quien formula las bases de la toxicología actual al referirse a la distinción entre dosis terapéuticas y tóxicas, a la relación dosis-respuesta y a la importancia de la experimentación animal. Entonces, tóxico es cualquier agente capaz de producir una respuesta deleteria, un daño funcional o la muerte en un sistema biológico. Y toxicidad es el término que se emplea para describir la capacidad de cualquier sustancia de producir efectos tóxicos. Así, por ejemplo, la dosis letal 50, un dato obtenido de la toxicología descriptiva o experimental, da una idea de la toxicidad de la sustancia. Y si prestan atención a la tabla que se presenta en el margen izquierdo, verán que
A menor dosis letal 50, mayor es la toxicidad. Se ha introducido el concepto de dosis como la cantidad de sustancia administrada o absorbida que por lo general se expresa en miligramos de sustancias por kilo de peso corporal. Y es importante saber que existen diferentes dosis, como son la dosis terapéutica, que es la cantidad de sustancia que presenta una acción favorable, o sea, que es la que se usa para el tratamiento de una determinada patología. Dosis tóxica es la cantidad de una sustancia que produce intoxicación, que puede no llegar a producir la letalidad y es suficiente que provoque algún efecto adverso o tóxico. Pero también tenemos dosis letal, o sea que son aquellas que resultan mortal, y dosis tolerable, que representa la dosis de un producto expresado en miligramos de sustancia, kilo de peso por día, que puede penetrar en el organismo humano diariamente durante toda la vida sin que resulte perjudicial para la salud, y se estima a partir de los valores experimentales del NOEL o el NOAEL, nivel de efecto adverso no observado. La evaluación de la relación dosis-respuesta consiste en describir las respuestas observadas con el objeto de establecer, a través de estudios experimentales, por ejemplo, un nivel o concentración mínimo de una sustancia en el cual se empieza a observar efectos tóxicos, como sería el LOAEL. Ahora, para cerrar el tema de dosis, haremos mención a la dosis efectiva, que si produce un efecto deseable se relaciona con un fármaco, pero si es un efecto indeseable, con un tóxico, que daría lugar a una intoxicación. ¿Qué entendemos por intoxicación? Se conoce como intoxicación a la lesión o muerte que se produce por ingerir, inhalar, tocar o inyectarse un xenobiótico. Es decir, en una intoxicación se producen alteraciones de la fisiología celular o de cualquier proceso bioquímico que pone en riesgo la homeostasis celular, tisular y que están acompañados en general por signos y síntomas resultantes de la acción del tóxico. Las intoxicaciones presentan diferente etiología, origen o motivación. Conforme a esto, para clasificar las intoxicaciones es importante considerar si en su producción ha habido o no voluntariedad, es decir, si el sujeto activo ha deseado realizarla o si la intoxicación se produjo de forma accidental sin que mediara intención alguna. Como etiologías accidentales encontramos las ambientales, por la presencia de tóxicos en el aire, suelo o aguas, las profesionales relacionadas con la labor o profesión que desempeña el individuo, por ejemplo, pintores, mineros, linotipistas, químicos, farmacéuticos, las medicamentosas que pueden ser por automedicación, mal uso individual de algún medicamento, presencia de interacciones con otros medicamentos que toman y se desconoce, o el uso de medicación folclórica. Las alimentarias por consumo de alimentos tóxicos o contaminados. Y también tenemos accidentales domésticas por ponzoñas animales y vegetales. Y por último mencionaremos la iatrogenia, que es cuando se altera el estado de salud de un paciente por un acto médico legítimo. Respecto a las intoxicaciones de etiología intencional, o sea, las voluntarias,
Mencionaremos como ejemplo a la tentativa de suicidio o de autoagresión, intento de homicidio, caso por ejemplo de guerras químicas, biológicas, y al abuso de drogas, que pueden ser en el ambiente laboral, deportivo, entre otros. Las intoxicaciones pueden ser, de acuerdo a la duración y frecuencia de la exposición, intoxicaciones agudas, intoxicaciones subcrónicas e intoxicaciones crónicas. En relación a la intoxicación subcrónica, esta se presenta por exposiciones repetidas durante 1 a 3 meses. En cambio, en la intoxicación crónica, estas exposiciones son repetidas durante más de 3 meses e incluso años. Respecto a la variabilidad poblacional, es importante aclarar que dentro de una población general, las respuestas de los individuos expuestos a una misma dosis de una misma sustancia reaccionan de forma variable. El gráfico de las respuestas sigue una distribución normal de forma gaussiana, donde la mayoría de los individuos reaccionan de forma similar y están comprendidos dentro de la curva. Pero existen individuos que son sensibles o susceptibles y la respuesta es más severa, y otros resistentes que presentan un mínimo efecto. Entonces, ¿qué es la susceptibilidad individual? Es la que describe las diferencias entre las personas. Son personas que más vulnerables que otras a ciertas afecciones de salud. ¿Y qué es una subpoblación sensible? Es una población más vulnerable que la persona común sana a enfermarse por exposición a determinados xenobióticos. Acá se consideran poblaciones susceptibles o sensibles a los niños, ancianos, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, entre otros. La susceptibilidad puede deberse a predisposición genética, a un desarrollo incompleto de las funciones del organismo o a diversas patologías. Si bien la clasificación de las sustancias tóxicas de forma precisa no es una tarea fácil, esta se puede realizar siguiendo varios caminos como se muestran en esta transparencia, teniendo en cuenta, por ejemplo, la fuente en antropogénicas y naturales, su estado físico, sólido, líquido, gaseoso, su uso, solventes, plaguicidas, medicamentos, según el órgano sobre el cual actúan, o sea, órgano blanco. Si es el hígado, hepatotóxico, riñón, nefrotóxico, sistema nervioso, neurotóxico. Según su modo de acción, inhibidores de colinesterasa, metahemoglobinizantes. Según su estructura química, en hidrocarburos, aminas, bifenilos, etc. Y según su toxicidad, en extremadamente tóxicos, moderados y muy tóxicos. Un ejemplo de clasificación según su toxicidad es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Pero además, tengamos presente que las sustancias tóxicas se pueden clasificar de acuerdo a su potencial carcinógeno. Ahora abordaremos los temas toxicocinética y toxicodinamia que se encuentran en las unidades 5 y 6 del programa que tienen en el campus. Vamos a comenzar recordando que las fases de la acción tóxica pueden dividirse en 3 y representan el proceso de penetración de un xenobiótico desde el medio ambiente
hasta los lugares en los que va a producir su efecto tóxico dentro del organismo. En la fase de exposición, el organismo se pone en contacto con los tóxicos y comprende todos los procesos que se producen entre diversos tóxicos y o la influencia que tienen sobre ellos los factores ambientales, como luz, temperatura, humedad, entre otros. En esta fase juegan un rol muy importante las propiedades de la sustancia. Fase tóxico-cinética. Comprende la absorción de los tóxicos en el organismo y todos los procesos subsiguientes: transporte por los fluidos corporales, distribución y acumulación en tejidos y órganos, metabolismo o biotransformación en metabolitos y eliminación del organismo, excreción de los tóxicos y o metabolitos. Y el factor más importante en esta fase es el objeto biológico. Fase tóxico-dinámica. Se refiere a la interacción de los tóxicos con lugares de acción específico en las células o dentro de ellas, con el resultado final de producir un efecto tóxico. Y en esta fase el factor importante es el mecanismo. Según lo mencionado anteriormente, la toxicocinética se refiere al movimiento de las sustancias en el organismo. Estudia 4 procesos: absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y eliminación o excreción, que están interrelacionados, suceden simultáneamente, son modificados por diversos factores que afectan cada uno de los procesos y son susceptibles de un tratamiento cinético o evaluación matemática con relación al tiempo. La absorción es el proceso por el cual las sustancias tóxicas ingresan al organismo y llegan a la circulación general. En la distribución, tras ser absorbido por alguna de estas vías de entrada, los tóxicos llegan a la sangre, la linfa u otros fluidos corporales, y la sangre es el principal vehículo de transporte de los tóxicos y sus metabolitos a los diversos órganos y tejidos. Entonces, en la distribución puede suceder que la sustancia se elimine directamente, que la sustancia se deposite, o sea que se retiene en un determinado compartimento, que la sustancia se metabolice o biotransforme, proceso por el cual puede facilitarse su eliminación, o que la sustancia no pueda atravesar ciertas membranas como la barrera hematoencefálica y la placentaria. La formación es un proceso en el cual los xenobióticos, término que hace referencia a toda sustancia externa que ingresa al organismo, son transformados en otras mediante reacciones químicas que ocurren en sistemas biológicos. La mayoría de los xenobióticos lipofílicos son transformados en metabolitos más hidrofílicos y pueden ser eliminados por vía renal. La biotransformación se realiza principalmente en hígado y en menor proporción en tejido extrahepático. En este proceso encontramos reacciones de fase 1 que ponen al descubierto algún grupo polar en la estructura química primaria o adicionan en la misma grupos funcionales mediante oxidaciones, reducciones e hidrólisis. El producto primario puede ser excretado directamente o ser sustrato de las reacciones de fase 2, que son reacciones
de conjugación catalizadas principalmente por enzimas citosólicas. El objetivo de estas reacciones es hacer a la molécula xenobiótica más hidrosoluble, facilitando su excreción por algún órgano. Así, por ejemplo, por riñón se eliminan los conjugados glucurónidos, glicínicos y sulfatos, y por bilis los conjugados de glutatión. Al mencionar características de las reacciones de fase 1, diremos que son reacciones no sintéticas que ponen al descubierto un grupo polar en la estructura química primaria o adicionan en las mismas grupos funcionales, oxidrilos, sulfidrilos, amino, carboxilo, mediante reacciones de oxidaciones, reducciones e hidrólisis. Esto lo que hace es aumentar la polaridad del xenobiótico, facilitando su eliminación. Y estos productos primarios que se forman pueden ser sustrato de las enzimas de fase 2. Los sistemas enzimáticos de reacciones de fase 1 que mencionamos o que podemos mencionar son oxidasas de función mixta, dependiente del citocromo P450, que son la mayor parte aminooxidasas, sistemas redox de alcoholes, aldehídos y cetonas, peroxidasas, flavoproteínas reductasas que producen la reducción de azo y nitrocompuestos. En esta transparencia se muestran las enzimas que participan en los distintos procesos de las reacciones de fase 1 y su ubicación, o sea, los que participan en la hidrólisis, esterasas, peptidasas, epóxido hidrolasa, y su ubicación microsomal, en citosol, sangre, entre otros, las de reducción y oxidación. Ahora bien, como consecuencias de las reacciones de fase 1, es importante que tengamos en cuenta que la actividad de las oxidasas de función mixta pueden dar lugar a la formación de un compuesto o de un metabolito más tóxico que el xenobiótico de origen. A este proceso se lo conoce dentro de la biotransformación como una bioactivación. Se pueden formar radicales libres y de forma indirecta especies reactivas del oxígeno que son responsables de fenómenos de estrés oxidativo. O sea que es importante que tengamos presente que desde el punto de vista toxicológica, las reacciones más importantes son las de oxidación-reducción. Algunas características de las reacciones de fase 2, que son importantes de destacar, es que son reacciones biosintéticas que requieren del aporte de energía, que estas reacciones se realizan sobre estructuras primarias o sobre metabolitos, que son reacciones de conjugación, lo que hacen es adicionar un compuesto endógeno polar. Esta conjugación se puede hacer a través del uso de conjugación con glucurónico, con acético, con aminoácidos, sulfato, glutatión, entre otros. El objetivo es hacer a la molécula xenobiótica más hidrosoluble, facilitando su excreción por algún órgano. Por ejemplo, los conjugados con glucurónidos, los conjugados glicínicos y sulfatos se eliminan por riñón y los conjugados de glutatión se eliminan preferentemente por bilis. Algunas de las enzimas o las enzimas que participan en estas reacciones de fase 2 son glucuroniltransferasas, sulfotransferasas, glutatión-transferasas, aminoácidos transferasas, acetiltransferasas, metiltransferasas, siendo las de mayor participación o de mayor importancia las glucuroniltransferasas y las sulfotransferasas. Glucuroniltransferasas es uno de los sistemas enzimáticos de reacciones de fase 2 más importantes.
de alta capacidad y baja especificidad de sustrato. Secuestra metabolitos muy lipofílicos, tiene acceso directo e inmediato a metabolitos activos y la excreción de los glucurónidos se hace por orina principalmente o por bilis dependiendo del peso molecular. Sulfotransferasas, otro sistema enzimático de reacciones de fase 2, tienen ubicación citosólica. Estas sulfotransferasas dan lugar a reacciones de alta afinidad y baja capacidad, transfiere grupos sulfatos a oxidrilos de fenoles y alcoholes alifáticos, y los sulfatos éter o éster formados se excretan por orina. Otro sistema importante dentro de las reacciones de fase 2 son las de las enzimas glutatión S-transferasas, que son sistemas de baja especificidad y alta capacidad, en donde la conjugación con glutatión se realiza mediante reacciones de sustitución o reacciones de adición. En las reacciones de sustitución, los ejemplos que vemos es la sustitución de halógenos en estructuras alquílicas o en estructuras arílicas, en donde tenemos la participación de la glutatión S-alquiltransferasa o glutatión S-ariltransferasa. Y las reacciones de adición en estructuras alquenos o epóxidos, en donde tenemos la participación de la glutatión S-alquenotransferasa o la glutatión S-epóxidotransferasa. Las consecuencias toxicológicas de la biotransformación de xenobióticos se presentan cuando se da una bioactivación, es decir, en ese proceso de metabolización se forma un metabolito reactivo, un metabolito más tóxico que el xenobiótico de origen. Para ejemplificar, utilizaremos la metabolización del acetaminofeno o paracetamol. Normalmente, en una dosis terapéutica, el acetaminofeno o paracetamol se metabolizan a través de glucuroniltransferasas principalmente y de sulfotransferasas, y una pequeña proporción a través del citocromo P450, formando un metabolito reactivo que es rápidamente neutralizado por la glutatión S-transferasa. Esto es a dosis terapéutica. Pero cuando el consumo es de dosis elevada, una sobredosis o una intoxicación, el acetaminofeno forma una cantidad de metabolito reactivo intermediario mayor que no puede ser totalmente neutralizada a través de la glutatión S-transferasa. Entonces, ese metabolito intermediario altamente reactivo, deficiente de electrones y que es un compuesto electrofílico, rápidamente trata de reaccionar con átomos nucleofílicos como el oxígeno, nitrógeno o azufre presentes en macromoléculas como el ADN, y en este caso dan lugar a necrosis celular a nivel hepático y pueden llevar a trasplante hepático. Otros ejemplos de toxicidad por proceso de bioactivación es la que se presenta en el cuadro que tienen a la izquierda de la transparencia, en donde vemos formaciones de epóxidos a través del bromobenceno con necrosis hepática, a epóxido del cloruro de vinilo con cáncer hepático, la formación de alquilcarbonio por la metabolización de la dimetilnitrosamina y que tiene efectos cancerígenos, o la formación del radical triclorometilo, ya sea por tetracloruro de carbono o cloroformo, que va a dar lugar a necrosis hepática o necrosis renal. Como hemos mencionado en la fase de distribución, algunos tóxicos pueden depositarse en el organismo y si lo hacen, y si se acumulan en sitios donde no ejercen su acción,
Esa acumulación o depósito puede considerarse como un proceso protector de detoxificación. Los lugares donde se pueden depositar pueden ser el tejido adiposo para sustancias liposolubles, pelos y uñas para algunos metales como el talio o también el arsénico, en tejido óseo como el plomo, pero también lo pueden hacer en otros órganos, principalmente en hígado y riñón. La eliminación del cuerpo de un xenobiótico es muy importante para determinar la toxicidad potencial de ese xenobiótico. Cuando el cuerpo elimina rápidamente un xenobiótico o sus metabolitos, es menos probable que puedan concentrarse y originar un daño. Nuestro organismo presenta principales rutas de excreción o eliminación que son a través de la orina, las heces y el aire exhalado. Entre los factores toxicocinéticos que condicionan la toxicidad, podemos mencionar los relacionados con la sustancia, los que se relacionan con los procesos de absorción, distribución, biotransformación y eliminación, sin dejar de lado la importancia de los factores relacionados con el huésped. La toxicodinamia se refiere a la acción tóxica de la sustancia en el órgano blanco o sitio de acción. Muchas sustancias tóxicas son químicamente inestables y producen su efecto característico por interferir con los mecanismos bioquímicos o por alterar la fisiología homeostática. La homeostasis es la habilidad del organismo para mantenerlo relativamente estable aún en casos de cambios drásticos que pueden ocurrir en el medio ambiente o en otro sitio del organismo. Esta homeostasis se mantiene mediante una serie de mecanismos de control, algunos funcionales en el órgano o tejido y otros por control central, sistema nervioso y sistema endocrino. La figura que observan representa cómo una sustancia tóxica puede llegar a ejercer su efecto deleterio. Vemos que la estructura activa del xenobiótico interactúa con la molécula diana endógena o altera decisivamente el ambiente biológico, provocando alteraciones estructurales o funcionales que dan lugar a la respuesta tóxica, a lo que se podría sumar el hecho de que se presenten fallas en los mecanismos de reparación, favoreciendo así la toxicidad. En la mayoría de los casos, los efectos tóxicos son la consecuencia de alteraciones de la fisiología normal, el resultado de una alteración permanente de la función celular o las consecuencias de un daño irreversible capaz de provocar la muerte celular. Los tóxicos pueden producir su efecto afectando la estructura celular por alteración de órganos subcelulares como retículo endoplasmático, mitocondrias, ribosomas, lisosomas y por alteración de membranas, o afectando la función celular por modificación de la actividad enzimática, la alteración de la permeabilidad de las membranas y cambios en la reproducción. Las acciones tóxicas son complejas y existen muchos modos por los que un organismo puede responder a la acción de un xenobiótico, pero la respuesta va a depender de numerosos factores. El sitio de acción o blanco debe tener ciertas características a fin de que se produzca el efecto tóxico por interacción con la sustancia tóxica. Los blancos más importantes desde el punto de vista toxicológico
son las macromoléculas como el ADN, las proteínas y otras pequeñas moléculas como los lípidos de las membranas y cofactores. Ahora bien, para que la reacción entre el tóxico y la molécula blanco suceda, el blanco debe ser accesible y el tóxico estar en una concentración adecuada. Las moléculas endógenas más cercanas al lugar de la producción del metabolito reactivo son las más susceptibles de interactuar y es más probable que constituyan el sitio de acción. Puede ocurrir que el xenobiótico produzca un efecto local en el punto de contacto, ejemplo de sustancias con pH ácidos o básicos extremos, sustancias irritantes, agentes oxidantes, entre otros. También es factible que una vez dentro del organismo, el tóxico ejerza su efecto por vía directa, con su mera presencia en el lugar crítico, sin que llegue a interaccionar con una molécula diana, ejemplos las sulfonamidas. Otros casos derivan de la interacción de las estructuras activas con su molécula diana, macromoléculas que incluyen proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, y en consecuencia aparece una modificación de la estructura o función celular que conduce al efecto tóxico. Las interacciones en el blanco o con el blanco o sitio de acción se dan por uniones no covalentes. Acá intervienen uniones iónicas o mediante hidrógeno y son típicas de las uniones a receptores de membrana o receptores intracelulares, a canales iónicos y a algunas enzimas. En general, son uniones reversibles porque la energía del enlace es relativamente baja y poseen una configuración que se adapta muy bien al sitio activo del receptor, al igual que una llave en la cerradura. Estas uniones no covalentes se relacionan con tóxicos que actúan de modo directo sin bioactivación previa. Uniones covalentes son en general irreversibles y de gran importancia toxicológica porque alteran permanentemente moléculas endógenas. Intervienen metabolitos reactivos, son sustancias electrofílicas, las cuales se unen con sustancias nucleofílicas de macromoléculas celulares esenciales. La gravedad del daño depende de la biomolécula receptora, lo que da lugar, por ejemplo, a mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis, sensibilización alérgica, necrosis celular. También estas interacciones pueden ser por formación de radicales libres. Los radicales libres sustraen átomos de hidrógeno de moléculas endógenas, transformándose estas en nuevos radicales. La consecuencia es el estrés oxidativo, condición de la célula en donde existe un desbalance entre los sistemas oxidantes y antioxidantes de la célula, produciendo un daño generalizado que afecta los procesos metabólicos de la misma y que de mantenerse por mucho tiempo pueden provocarle un daño irreparable y consecuentemente la muerte. También estas interacciones en el sitio de acción pueden darse por transferencia de electrones. Ejemplos de interacciones en el blanco o sitio de acción son las uniones no covalentes, que son reversibles, poseen una configuración que se adapta muy bien al sitio activo del receptor, al igual que una llave en la cerradura, de la que estamos presentando el ejemplo de unión de metales como
con grupos tioles como en el caso del cadmio. Otro ejemplo son las uniones covalentes, que son irreversibles, que alteran permanentemente moléculas endógenas, y la gravedad del daño depende de la biomolécula receptora. Tenemos también por formación de radicales libres, como se ejemplifica con el mecanismo de toxicidad del paraquat, donde claramente se observa que se da lugar a peroxidación lipídica y también a toxicidad a nivel de ácido nucleico. Para terminar, tenemos las que se relacionan con la transferencia de electrones, y acá lo que observan en este recuadro es qué sucede cuando hay una oxidación del hierro 2 más de la hemoglobina a hierro 3 más, que da lugar a la producción de metahemoglobinemia. El daño celular es debido a interacciones bioquímicas específicas que causan daños característicos en las células o en sus organelas, afectando a los tejidos y órganos, y se refleja en todo el organismo. Existen entonces diferencias entre las sustancias tóxicas respecto a su modo de acción. Así, el efecto tóxico puede ser por modificación de la regulación de la división celular, porque se afectan mecanismos fisiológicos, porque se produce citotoxicidad, porque se produce la muerte celular o se da lugar a lesiones proliferativas. El daño celular puede presentarse por citotoxicidad que causa la muerte celular, por necrosis o por apoptosis. Con relación al daño celular por alteración de membranas, es importante tener presente que la excitabilidad de las membranas pueden ser modificadas por una gran variedad de sustancias tóxicas. Es crítica para las funciones nerviosas y musculares. La excitabilidad depende de la actividad normal de los canales y bombas de iones. Y en este ejemplo se muestra la alteración que produce el plaguicida organoclorado DDT interfiriendo con el cierre de los canales de sodio. Pero también el daño celular puede darse por alteraciones de los procesos bioquímicos normales. Recordemos que la célula mantiene sus funciones por procesos coordinados de síntesis y catabolismos, y obtiene la energía necesaria por oxidación de los carbohidratos y de los lípidos, procesos acoplados a la síntesis de ATP mediante fosforilación oxidativa. Así tenemos que la disponibilidad del oxígeno en los tejidos puede ser modificada por compuestos que alteran el transporte del oxígeno en la sangre, como por ejemplo los agentes metahemoglobinizantes, nitritos, por ejemplo, mientras que la síntesis de ATP puede inhibirse por desacople de la fosforilación oxidativa, y acá como ejemplo mencionaremos al cianuro. Además, el daño celular se puede presentar por alteraciones de la homeostasis del calcio. Recordemos que los niveles y la localización del ion calcio es de vital importancia, ya que controla una gran variedad de procesos celulares y mecanismos de transporte. Varias sustancias pueden interrumpir estos procesos, provocando efectos deleterios en la célula. Los aumentos del calcio libre intracelular provocan cambios en el citoesqueleto, facilitan la salida del plasma por la membrana o generan alteraciones en la función mitocondrial, o dan lugar a la activación de enzimas degenerativas dependientes del calcio, como las proteasas, fosfolipasas y endonucleasas. También el daño celular se puede presentar como daño oxidativo,
por ciertas sustancias como las quinonas que son capaces de iniciar reacciones redox, generando especies altamente reactivas como el anión y el radical libre superóxido, los cuales reaccionan con moléculas blancos como el ADN, proteínas o lípidos. Estas especies incluyen al peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, al superóxido, al radical libre superóxido. Son poderosos oxidantes que pueden iniciar una gran variedad de respuestas tóxicas, incluyendo la mutagénesis, carcinogénesis, cuando interaccionan con el ADN, o dañando las membranas por peroxidación lipídica o provocando alteración bioquímica por inactivación enzimática. La magnitud de cualquiera de estas respuestas tóxicas es modulada o moderada por diversos mecanismos de defensa celular, como por ejemplo la acción de la glutatión peroxidasa, de la superóxido dismutasa, de las catalasas o mediante antioxidantes como las vitaminas A, C y E. También mencionaremos que, como consecuencia de la acción de un tóxico, se puede presentar genotoxicidad e inmunotoxicidad. A continuación, haremos referencia a algunos factores que afectan el desarrollo del daño celular y el desarrollo del daño tisular. Cuando ocurre un daño celular, deben considerarse los factores que afectan ese daño celular, como el número de células que mueren o la habilidad que presentan algunas células de regenerarse como respuesta al daño tóxico. Y también se deben tener en cuenta los factores que afectan el daño tisular. Para finalizar, se presenta en este esquema los diferentes caminos por los que puede evolucionar un daño celular, donde observamos que si el daño es a componentes del citoplasma, se producen principalmente cambios de los lípidos, es decir, cambios grasos, y pueden activarse mecanismos de reparación que conducen a recuperar la función normal de tejido, o puede quedar un tejido reparado pero con capacidad disminuida. Ahora, cuando el daño es irreversible a componentes del citoplasma, pueden ocurrir dos alternativas: que también se activen los mecanismos de reparación y quede ese tejido reparado pero con capacidad disminuida, o que se dé una pérdida completa de las funciones del órgano por un proceso que lleva a la muerte celular por necrosis. Otro camino es cuando el daño puede llevar a conducir a procesos de contracción del núcleo y del citosol, es decir, a apoptosis, que lleva a la muerte celular o pérdida completa de las funciones del órgano. Pero acá también, si se activan procesos de reparación, se podrá tener un tejido reparado pero con capacidad disminuida. Por otra parte, el daño celular puede no ser letal al ADN, pero desencadenar y producir procesos de cambios en el patrón de crecimiento, llevando a displasias y dando lugar al desarrollo de cáncer.